Hola, yo soy Paula Autino Grandi, soy licenciada en Psicología de Tucumán y hoy les traigo este trabajo, Mujeres Invisibles y Altas Capacidades. Quisiera empezar este trabajo haciéndoles una pregunta acerca de si conocen alguna mujer que haya ganado un premio Nobel en ciencias o alguna mujer que se haya destacado como hito en la historia de la humanidad. Empezaría este trabajo, el planteo de este trabajo podría comenzar por el final diciendo que hay proporciones muy inferiores de niñas superdotadas o talentosas identificadas en respecto a los varones identificados. O bien por el principio, si ese fuera el principio, ¿no? Diciendo que la historia, por lo menos la historia oficial, ¿no? Ha marcado como grandes hitos de la historia a grandes científicos, a grandes teóricos, a grandes compositores, músicos, etcétera, pero no a mujeres, ¿sí? Con respecto al primer planteo, eh, la proporción de niñas identificadas como altas capacidades con respecto a varones es más o menos de 1 a 10, ¿no? De 1 a 9, lo cual habla de un número alarmante, ¿sí? Y por otro lado, tenemos que pensar que la historia no nos ha permitido a las mujeres referenciarnos o identificarnos con otras mujeres más capaces, ¿sí? Al mismo tiempo que todavía aún en la actualidad encontramos muchos obstáculos que impiden a las mujeres destacar, ¿no? En sus áreas de mayor capacidad. ¿Qué tiene que ver aquí, ¿no? ¿Qué tendrá que ver en todo esto? Tenemos que pensar en que todo esto juegan los roles sociales. A lo largo de la historia entendemos que se han ido adjudicando distintos roles sociales, tanto para varones como para mujeres, ligándolas a las últimas, al ámbito del hogar y, por supuesto, y por añadidura, al ámbito de la maternidad, como si estos fueran necesariamente inseparables, ¿no? Sin nombrar que las mujeres han tenido vedado el acceso a la educación básica y la educación superior por muchísimos años, sin nombrar esto y sin entrar en este tema, entendemos que solamente ya los roles sociales, ¿no? Las expectativas, ¿sí? Han limitado mucho el desempeño de las mujeres en el ámbito académico, laboral, científico, etcétera, ¿sí? Teniendo o temiendo, ¿no? Que la mujer que se dedica a su trabajo no va a poder desempeñar correctamente su rol en el hogar. Actualmente los estudios que dicen, tenemos mujeres, por un lado, que directamente renuncian al rol materno a fin de poder desarrollarse profesionalmente, por supuesto que no sin consecuencias, no sin críticas, ¿no? Del ámbito que las rodea. Por otro lado, tenemos mujeres que a partir de los 30 años hacen como una especie de pausa en la vida laboral y profesional a fin de poder sostener o dedicarse al rol en el hogar o al rol materno. Y por último tenemos a las mujeres, que no son las menos, ¿no? Que intentan desempeñar a la perfección ambos roles. A la perfección porque de alguna manera, mujer que trabaja también es muy exigida de que desempeñe adecuadamente su rol en el hogar. Y por otro lado, en el ámbito laboral, también la competencia termina siendo desleal, ¿no? Lo tenemos en estudios que nos hablan, ¿no? De la cantidad de licencias por maternidad y licencias por familiar enfermo que sacan las mujeres, ¿no? En proporciones muchísimo mayores, superiores que las de los varones, con lo cual ya tenemos una competencia desleal o desigual, ¿no? En lo que tiene que ver con las oportunidades laborales y también con los sueldos para hombres y mujeres en un mismo puesto de trabajo. Aquí traigo la viñeta de Mafalda, ¿no? Que claramente habla y distingue lo que sería la vida de una mujer con el escalafón, ¿no? O el rol social que tiene que desempeñar. Bueno, ¿por qué traigo las expectativas? ¿No? Tenemos que pensar que esto, lo que va como discurso actual, moderno, ¿no? De las oportunidades iguales o derechos iguales para hombres y mujeres, ¿no? Y las reales oportunidades y derechos a los que terminamos accediendo las mujeres, ¿no? Se encuentran como una contradicción que las jóvenes pueden percibir, ¿sí? Pueden percibir y además, de alguna manera, como sociedad, seguimos sosteniendo. ¿Cómo la sostenemos? Con nuestras expectativas, ¿sí? Más allá de nuestro discurso, ¿sí? Aparecen que en los varones esperamos que les vaya muy bien en las matemáticas, ¿no? Que fluyan en las matemáticas, que fluyan en las ciencias, que sean destacados en los deportes, que quizá les vaya bien con algún instrumento musical, ¿no? Y de nuestras niñas esperamos que sean simpáticas, que sean empáticas, que sean buenas compañeras, que sean disciplinadas, ordenadas, que no desafíen a la autoridad ni lo contradigan en sus ideas,
Y cuando sean un poco mayores, vamos a esperar que se ocupen de su rol o de su aspecto físico, ¿no? Y que también sean maternales, ¿por qué no? ¿Sí? En las aulas, además, hay estudios que demuestran que hay docentes o que los docentes en general están más conectados con los varones que con las mujeres, ¿sí? Quizá por que los varones son más inquietos y necesitan atenderlos más, o quizá también porque esperan que los pensamientos brillantes vengan de parte de ellos, ¿no? Esto también se refleja en lo que tiene que ver con la elección de carreras universitarias, ¿no? Las niñas empiezan a esconderse, como dijimos, en primaria para poder ser aceptadas. Mucho más se esconden las niñas de alto potencial durante la secundaria, esconden en realidad sus potenciales para poder encajar, ¿no? En el grupo de pares y poder ser aceptada también por los adultos referentes. Y en las carreras universitarias terminan eligiendo carreras que tengan que ver o que tienen que ver con el rol o las expectativas sociales, ¿sí? Esto se ve todavía hoy, ¿no? Si nos ponemos a ver en la cantidad de matriculados y matriculadas, por ejemplo, en las ingenierías, ¿no? O en cualquier ámbito de las ciencias duras, es mucho mayor la proporción de varones que de mujeres, ¿sí? Eso tenemos que pensar que no tiene nada que ver con la constitución cerebral, si no, no voy a entrar en ese tema, pero sí tenemos que pensar en que esto tiene que ver solamente con el condicionamiento cultural y social al cual estamos expuestos y expuestas todo el tiempo, ¿no? Entonces, podemos decir que depende de nosotros el poder ir cambiando esa mirada, ¿no? El poder corrernos de los estereotipos que venimos sosteniendo, ¿no? Y que de alguna manera es lo que impide, ¿no? A nuestras niñas más capaces a mostrar quiénes realmente son, y por otro lado también nos impide a nosotros, porque tenemos nuestro propio sesgo, ¿no? El ver que una niña puede tener altas capacidades. De hecho, sucede muchas veces que en familias van por uno de los varones o por algunos de los varones a hacer una evaluación por altas capacidades, ¿no? Sin identificar o sin haber detectado, ¿no? A las niñas de su hogar, que también puede tener igual o mejor potencial. Bueno, aquí traigo otra viñeta que tiene que ver, ¿no? Con nosotros los que hemos estado por las carreras de psicología, y supongo que en otros ámbitos también lo habrán pensado y estudiado, ¿no? Que por muchísimo tiempo se ha visto a la maternidad como parte de un instinto, a modo de instinto animal, ¿no? Si bien hoy, por suerte, se puede y se ha podido correr, ¿no? Esta cuestión de la maternidad y el instinto, pero de alguna manera no del todo cuando esperamos que todas las mujeres sean buenas madres o sean madres, ¿no? En esto hablamos de que tiene, de, como dijimos recién, acerca de los modelos identificatorios, ¿no? No tenemos muchas mujeres con las cuales identificarnos, ¿sí? Entonces, como decía recién, hay como una gran diferencia, abismo en lo que son las oportunidades reales, las oportunidades en el discurso, ¿sí? Entonces tenemos falta de modelos femeninos en la ciencia en estos ámbitos. Ahora nos fija la palabra modelo, ¿no? La palabra tramposa de modelo, como los modelos de pasarela, ¿no? Que son con las que nuestras niñas se tienen que terminar identificando, ¿no? Pero que son modelos que solamente hablan de modelo estético, sin pensar en lo intelectual. Con esto vamos cerrando y tenemos que pensar que las niñas con altas capacidades representan un grupo de riesgo. En sí mismas las altas capacidades conllevan una necesidad educativa especial, con lo cual si no se las atiende, ¿sí? Varones y mujeres, tenemos dos consecuencias en primera instancia negativas, que es por un lado el no desarrollo del potencial y por otro lado que puede haber, empezar a haber sufrimiento, ¿sí? Los varones van a manifestar este sufrimiento, esta falta, ¿no? De atención, teniendo conductas disruptivas, desafiando a la autoridad, no harán las tareas, empezarán, ¿no? A mostrar conductas que hacen que los adultos detecten que hay algo que los puedan llevar a un profesional y muchas veces terminen identificándose como de altas capacidades. Las niñas, para ser aceptadas, no lo hacen. Entonces terminan con una linda sonrisa, ¿no? Ocultando lo que saben, lo que pueden aprender, lo que pueden decir, ¿no? Quedándose subsumidas en un sentimiento de soledad y de diferencia, ¿sí? Con lo cual sí las pone en un estado de sufrimiento psíquico enorme, además del no desarrollo de su potencial, ¿sí? Y muy solas. Como conclusión, podemos decir que tenemos que empezar a echar luz en esta cuestión de las niñas y jóvenes con alta capacidad, ¿sí? Poder visibilizarlas, convenciéndolas de que tienen que poder y que pueden desarrollar todo su potencial, mostrándoles modelos femeninos de identificación, ¿no? Que se hayan destacado en ámbitos
científicos que hayan hecho sus aportes a la humanidad, eliminando los falsos estereotipos, ¿no? Promoviendo su desarrollo o su participación en materias y ámbitos científicos, y por último pensando y reforzando la idea de que el error es parte del aprendizaje y parte necesaria para el desarrollo pleno de su potencial.